Esta conferencia comenzará a grabarse. Uy, él está aquí. ¿Cómo puedo minimizar esto? No, es que cada vez que doy aquí sales. A ver. ¿Cómo paso? ¿Así? ¿Eso? Ah, vale, abajo. Vale. Bueno, pues he decidido traer esta sesión hoy porque el tema de la terapia con células CAR T era un tema que yo desconozco totalmente y como Luis siempre dice que esto es el futuro, pues quería acercaros un poco a todos a este futuro, a ver si consigo que los que sabéis poco de esto pues sepáis un poquito hoy. Bueno, esta es la forma en la que he dividido la charla. Primero, qué son las células CAR T. En segundo lugar, voy a hacer un resumen de cómo se fabrican. Hablaré de sus efectos adversos, de cuáles son sus indicaciones a día de hoy y un poco de CAR T en enfermedades autoinmunes en reumatología. Antes de nada, resumir de forma muy básica. Bueno, pues que como sabéis, en la médula ósea encontramos las células madres hematopoyéticas, que son células maduras a partir de las cuales se van a desarrollar todas las células y componentes celulares que circulan por el torrente sanguíneo, que esta célula se puede dividir en una célula madre mieloide, que es la que dará lugar a los glóbulos rojos, las plaquetas y los granulocitos, o una célula madre linfoide, que será la que producirá posteriormente los linfocitos B, los linfocitos T y las natural killer. Los linfocitos T son las células protagonistas de esta charla porque son las que se van a utilizar para hacer la terapia CAR T. En segundo lugar, recordad que existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la adaptativa. La innata es la primera línea de defensa del huésped porque dispone de mecanismos preexistentes que van a dar lugar a una respuesta rápida y poco específica, porque responde a estructuras comunes y la producen estas células. Y por otro lado, la inmunidad adaptativa o adquirida es una inmunidad que se caracteriza por su especificidad y por la mejora de la capacidad de respuesta frente a exposiciones repetidas. Dentro de esta encontramos la inmunidad humoral, producida por las células B y los anticuerpos, y la inmunidad celular, que es la encargada de protegernos frente a infecciones intracelulares, que la producen los linfocitos T, que se subdividen a su vez en linfocitos CD4 y CD8. Para que un linfocito T se active necesita unirse a una célula presentadora de antígenos, y un antígeno es una sustancia que el organismo reconoce como el sistema inmune reconoce como extraña. Esta coestimulación va a permitir que la célula T prolifere y se active y dé lugar a una célula T efectiva. Y entonces os preguntaréis, pues bueno, si el sistema inmune es tan maravilloso y tan específico, ¿por qué hay enfermedades? Pues porque hay células que son capaces de escapar a estos mecanismos de reconocimiento inmunológico por diferentes mecanismos, ya sea por la modulación de mecanismos de procesamiento y presentación antigénica o por la regulación negativa de la proliferación, activación y señalización de linfocitos T específicos. Para ello, para intentar evitar esto, se han diseñado múltiples tratamientos y uno de ellos es el que os voy a presentar a continuación. Entonces, ¿qué es una célula CAR T? Pues CAR T viene de linfocito T, que tiene un receptor de antígeno quimérico. Esto es lo que significan las siglas. Y no es más que, bueno, no hay más ni menos que un linfocito T que se ha modificado genéticamente para expresar en su superficie fragmentos de un anticuerpo que se va a unir de forma específica al antígeno de superficie de una célula diana. ¿Cómo se fabrican estas células? Pues para fabricarlo se utiliza un virus desarmado que va a introducir en el linfocito T el ADN con la información genética necesaria para que se exprese una proteína que va a ser el receptor que se colocará en la superficie del linfocito T. Este receptor se va a unir de forma específica al antígeno de la célula diana contra la que queramos luchar. ¿En qué consiste el receptor CAR? Pues consiste en una porción variable de un anticuerpo, que es la parte que se va a unir al antígeno de la célula diana, y esta porción variable de anticuerpos se va a unir con un enlace a una cadena de señalización intracelular formada siempre por un dominio de señalización que tendrá la proteína CD3
Z, que es el dominio de señalización de las células T, y luego uno o más dominios de coestimulación, que van a ser los encargados de que estas células T sobrevivan y proliferen una vez formadas y metidas dentro del organismo. El antígeno al que van a ir dirigidas estas células va a variar en función del objetivo que tengamos. Inicialmente, cuando se hicieron en los años 90, el objetivo que tenían era atacar las células CD4 infectadas del VIH. Pero la realidad es que a día de hoy casi todas las terapias aprobadas y casi todas las líneas de investigación van contra el linfocito B. Y como el antígeno CD19 es un antígeno que el linfocito B expresa en niveles considerables durante toda su etapa de diferenciación, pues el antígeno CD19 va a ser al que más se dirijan estas células, pero repito que pueden ir a cualquiera. Entonces, esta célula combinaría lo que es la capacidad específica de un autoanticuerpo con la capacidad efectora de un linfocito. Y entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues bueno, se le va a extraer al enfermo, se le extraerá sangre y con un proceso de aféresis se van a separar las células T. Estas células T en el laboratorio se les inyectará el gen, como hemos dicho antes, para que exprese esta proteína en la superficie. Y una vez que se expresen los receptores, se van a reproducir en el laboratorio hasta formar millones de células CAR-T que se van a infundir en el individuo. Y si todo va bien, pues estas células proliferarán todavía más dentro del individuo y atacarán a las células diana. He añadido aquí esta flecha porque en todos los estudios se dicen que antes de infundir estas células CAR-T en el individuo, este tiene que pasar por un proceso de linfodepleción para permitir a las células T funcionar bien. En el caso de pacientes oncológicos, pues recibirán quimioterapia y en otros pacientes, pues ya veremos qué reciben. Bueno, muy importante tener en cuenta que aunque esta nueva terapia tenga resultados prometedores y haya demostrado la remisión de enfermedad en muchos pacientes que hasta ahora no respondían a nada, los efectos adversos en los ensayos clínicos tienen una incidencia alta, entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la terapia CAR-T? Pues son el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras. Saber que en el momento en el que la célula T se une a la célula diana se van a liberar múltiples citoquinas, entre ellas pues interleuquinas 10, interleuquinas 6, TNF-alfa, interferón gamma, y estas citoquinas van a actuar como un arma de doble filo, porque por un lado van a ayudar a las células del sistema inmune a luchar contra la célula diana, pero por otro lado pueden activar células no efectoras que pueden producir una liberación masiva y rápida de citoquinas que den lugar a una respuesta inflamatoria sistémica. A esto se le conoce como síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas. Suele aparecer entre el día 1 y 10 desde la infusión de las células CAR-T. Y la clínica más frecuente es la fiebre, por la liberación de estas citoquinas al torrente sanguíneo. Pero se ha demostrado que el síndrome de liberación de citoquinas tiene una estrecha relación con los factores adversos cardiopulmonares que se producen en estos pacientes, que son los que con más frecuencia van a producir la mortalidad y los que nos obligan a mantenerlos monitorizados. El efecto adverso pulmonar más frecuente es la hipoxia, que puede progresar a un fallo respiratorio, aunque se han descrito también pues, derrame pleural, neumonías y otros. Y luego es muy frecuente también la hipotensión, que se produce pues, por la vasodilatación periférica que tiene lugar debido a la liberación de las citoquinas en la sangre. Esta hipotensión muchas veces se va a intentar compensar con arritmias, que normalmente son sinusales, van a generar muchas taquicardias sinusal, fibrilación auricular, pero en ocasiones puede dar lugar a fibrilación ventricular, que termina en un paro cardíaco, y también se han descrito miocardiopatías y disminución grave de la FEBI en estos pacientes. Los efectos adversos gastrointestinales son mucho menos frecuentes en comparación con el resto y normalmente son leves, no se ha descrito ninguno grave. Suelen ser dolor abdominal y diarrea causada por el paso de las citoquinas a la mucosa gastrointestinal. En cuanto a los efectos adversos a nivel de las células sanguíneas, sobre todo destaca la depleción del neutrófilo, la neutropenia grave, y también se ha descrito anemia y trombopenia graves, normalmente en relación con el síndrome de liberación de citoquinas. Por este motivo también hay que tener muy en cuenta las infecciones, que en estos individuos van a ser muy frecuentes, normalmente van a ser del sistema respiratorio y de etiología bacteriana, aunque bueno, puede ser de cualquier órgano, y hay que sospecharlas siempre que el paciente tenga fiebre. Esto es muy difícil porque, como hemos dicho, el síndrome de liberación de citoquinas produce fiebre, lo que más.
Entonces hay que saber sospechar una infección cuando la hay porque el tratamiento es distinto. Normalmente aparece pues, entre el momento de la infusión de las células CAR-T hasta el mes. Y cuando aparece pasado el mes suele ser pues, por el estado de linfodepresión del organismo o por la falta de inmunoglobulinas de este. Como he dicho antes, otro efecto adverso muy frecuente es la neurotoxicidad, que puede aparecer acompañada o no de síndrome de liberación de citoquinas y cuando aparece de forma aislada suele ser más leve. El efecto la clínica más frecuente es la encefalopatía, aunque también son frecuentes las alteraciones en el lenguaje y las convulsiones. Se ha descrito también edema cerebral, pero esto solo se ha descrito cuando se asocia al síndrome de liberación de citoquinas y coma también. No se sabe muy bien la fisiopatología de esto, se cree que es por el paso de las células CAR-T al sistema nervioso central y a la liberación de citoquinas en el mismo. Hay que tener en cuenta que la gravedad del síndrome de liberación de citoquinas se asocia tanto a la carga de la enfermedad, es decir, los individuos que tienen más extensión de enfermedad van a tener con más frecuencia un síndrome de liberación de citoquinas grave. También parece que es una respuesta, que es una señal de que el tratamiento está siendo efectivo. También la gravedad depende de la estructura de la célula CAR-T y de los tipos de dominios coestimuladores. Hay varios ensayos que demuestran que cuando se utiliza como dominio coestimulador el B41BB hay menos neurotoxicidad y menos toxicidad hematológica que cuando se utiliza el CD28, por ejemplo. Y es muy importante encontrar antígenos diana que sean los más específicos posibles. Eso es algo que está costando mucho para tratar, no se ha conseguido todavía en el tratamiento de tumores sólidos con CAR-T, que es uno de los problemas que están teniendo. Porque, por ejemplo, bueno, se describió un caso de un paciente que se trató con células CAR-T dirigidas al antígeno HER2, con el que se pretendía tratar su cáncer de colon, y el paciente terminó muriendo de un fallo cardíaco porque estas células atacaron también a las células de la pleura. Entonces, bueno, cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se tratan los efectos adversos de esta terapia? Pues básicamente consiste en manejar el síndrome de liberación de citoquinas. Los corticoides se han probado, pero como también parece que pueden afectar a la respuesta efectora de las células T, solo están indicados en caso de que el síndrome de liberación de citoquinas sea grave. Y en 2017 la FDA aprobó el primer fármaco indicado para el síndrome de liberación de citoquinas, que fue el tocilizumab, que como sabéis es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de la interleuquina 6 y bueno, parece que es muy efectivo en algunos pacientes para manejar este síndrome de liberación de citoquinas sin afectar mucho a la capacidad efectora de las células CAR-T. Si bien hay un grupo importante de pacientes que no van a responder a este fármaco y en ellos se ha recomendado el uso del siltuximab, que es un anticuerpo monoclonal que se une directamente a la interleuquina 6, con más especificidad de la que el tocilizumab se une a su receptor. La neurotoxicidad se maneja pues, con corticoides principalmente y luego aquí he puesto en pequeñito el tocilizumab porque se recomienda solo cuando la neurotoxicidad está asociada a un síndrome de liberación de citoquinas y hay ensayos que parece que han demostrado que el tocilizumab puede aumentar la neurotoxicidad porque al bloquear los receptores de la interleuquina 6 aumentan los niveles de interleuquina 6 en el sistema nervioso central. Esa es la explicación que dan. En este caso se recomienda más el uso del siltuximab. No se ha demostrado que el uso de antiepilépticos vayan a prevenir la aparición de epilepsia en estos pacientes, pero en caso de que aparezca, el levetiracetam es el más recomendado por su baja interacción con otros fármacos y su buena tolerancia. Otro efecto, que no es un efecto adverso como tal, pero sí es un factor limitante, es el principal factor limitante, yo creo, es el precio de estas terapias. A día de hoy, los CAR-T comerciales, que son los CAR-T fabricados por la industria, valen entre 300.000 y 350.000 por tratamiento. Para que os hagáis una idea, el Hospital Gregorio Marañón compró en el año 2019, cuando se aprobó la primera CAR-T en España, que fue de Novartis, compró el CAR-T por 2,8 millones de euros y con esto tenía programado tratar a 9 pacientes con leucemia. En 2021, en febrero de 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobó la primera CAR-T académica. CAR-T académica se llaman a todas las que son públicas, que no están fabricadas por la industria, y fue la primera CAR-T aprobada, fabricada íntegramente en Europa y aprobada por una agencia reguladora.
se llama ARI 0001 y está en el Hospital Clínic de Barcelona y tiene indicación para tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuáles son las indicaciones actuales a día de hoy? Pues todos los tratamientos CAR-T que están aprobados lo están con indicación de tratar cánceres hematológicos. El primero que se aprobó fue en agosto de 2017 y fue Kymriah de Novartis con indicación de tratar leucemia linfoblástica aguda en menores de 25 años, luego salió para otras indicaciones y poco después se aprobó Yescarta para linfoma B difuso de células grandes. En 2020 se aprobó la única que tiene indicación para tratar el linfoma del manto, que es Tecartus, y en febrero de 2021 se aprobó Breyanzi, también para linfomas no-Hodgkin. Estas 4 primeras terapias CAR-T aprobadas iban dirigidas al antígeno CD19 de los linfocitos B. En marzo de 2021 se aprobó la primera terapia CAR-T no CD19, que es Abecma y que tenía indicación para mieloma múltiple, y en este caso las células CAR-T se dirigen frente al antígeno de maduración de las células B, que está muy expresado en las células de mieloma múltiple y poco en linfocitos B sanos. El último en aprobarse ha sido Carvykti, también con indicación de mieloma múltiple, hace un año, y también contra el antígeno de maduración de células B. Y bueno, quería comentaros un poco sobre la investigación que hay en el terreno de las enfermedades autoinmunes. Desde que se aprobó la primera CAR-T en 2017, pues ha habido cientos de ensayos clínicos y programas preclínicos, no solo en el campo de la oncología, sino también de las enfermedades autoinmunes, las enfermedades infecciosas, las cardiometabólicas, etc. En el campo de las enfermedades autoinmunes destacan los estudios en el lupus eritematoso sistémico, en el que, como sabéis, la célula B desempeña un papel importante en la patogenia, porque es en la producción de anticuerpos por las células B normalmente activadas, lo que va a dar lugar a los inmunocomplejos que produzcan el daño tisular y orgánico. Y bueno, los primeros estudios que se hicieron en lupus fue en modelos murinos, como siempre. Estos dos fueron los primeros artículos publicados, este en 2019 y este en 2020. En el primero se quiso ver el efecto que tenía la administración de células CAR-T CD8 anti-CD19 en un grupo de ratones genéticamente modificados para expresar la enfermedad de lupus, y se vio que cuando se administraban se lograba una detección mantenida de las células B y se prevenía la aparición de la enfermedad. En 2020 se hizo algo parecido, en este caso se comparó un grupo de ratones también modificados genéticamente para tener el lupus, y a un grupo se les trató con anticuerpos anti-CD19 y a otro grupo se les trató con CAR-T anti-CD19, y se vio que los tratados con CAR-T mantenían una depleción durante más tiempo de las células B, y en ellos, cuando se administraba de forma precoz, antes de que se expresara la enfermedad, se podía prevenir la aparición de la enfermedad, y si se administraba de una forma más tardía, pues también había mejorías en estos ratones. En el 5 de agosto del 21 se publicó en el New England el primer caso de una paciente con lupus tratada con CAR-T anti-CD19. Era una mujer de 20 años que tenía un lupus con una nefritis lúpica, un síndrome nefrótico, una pericarditis, pleuritis, artritis, RAS, había tenido una endocarditis de Lehmann-Sachs también, y había estado en tratamiento pues, con hidroxicloroquina, dosis altas de corticoides, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida, tacrolimus, belimumab, rituximab, con todo, y no iba bien. Entonces, lo que se hizo en esta paciente fue, se le hizo se le retiró toda la medicación y se le hizo una linfodepresión con fludarabina y ciclofosfamida. Y después se le infundieron células CAR-T contra el CD19. Y lo que se vio, esto es lo que dice el artículo, lo que se vio fue que estos serían los linfocitos T-CAR en comparación con los linfocitos T en el torrente sanguíneo. Pues los primeros días fueron aumentando, se fueron proliferando las células CAR-T hasta el 9º día y luego volvieron a bajar. Esto se acompañó de una depleción de los linfocitos B. Estos serían los linfocitos B en el momento de la leucoféresis. Aquí cuando se hizo la linfodepleción y se ve cómo se mantienen durante mucho tiempo depresionados.
¿Qué se vio serológicamente? Pues bueno, los niveles de anti-DNA de doble cadena bajaron drásticamente y se mantuvieron también negativos. Los niveles de complemento se normalizaron y esta mejoría serológica se acompañó de una mejoría clínica y de un descenso de la proteinuria, que si veis aquí tenía 2 gramos de proteinuria y bajó a los 250 miligramos. Casi paralelamente, porque no llegó a 20 días después, se publicó este otro artículo de un grupo de investigadores chinos en el que se trató una paciente esta paciente tenía además de un lupus, un linfoma B difuso de células grandes y en este caso se le trató con células CAR-T con doble diana. Lo que decían estos investigadores es que los modelos murinos habían demostrado muy bien que cuando se administraban las células CAR-T en una etapa muy precoz de la enfermedad, se podía evitar que se formaran células plasmáticas autorreactivas, pero que si se administraban más tarde, que sería lo factible en la práctica clínica, porque ninguno de estos tratamientos es primera ni segunda línea, daba tiempo a que se acumularan células plasmáticas que iban a producir autoanticuerpos independientemente de que se mantuvieran deplecionados los linfocitos B. Entonces, estos pues lo que hicieron fue dirigir las células T contra el CD19, las células B, y contra el antígeno de modulación de las células B. En este caso, era una paciente de 40 años que tenía un lupus de muchos años de evolución, también refractaria a todo tratamiento, y un linfoma difuso de B, de células grandes, que no respondía tampoco. Se le quitó toda la medicación, se le hizo también una linfodepresión con fludaramina y ciclofosfamida, y lo mismo, vemos que las células T van aumentando conforme van pasando los días y los linfocitos B se mantenían depresionados hasta el día 198 y alcanzaron niveles normales en el 9º mes. En esta paciente se mantuvieron los niveles de complemento en rango a pesar de la retirada del tratamiento y los niveles de anticuerpos de los ANA nuclear, citoplasmáticos y granulares se hicieron indetectables en la semana 9, 12 y 37 respectivamente. El hecho de que se recuperaran los niveles de linfocitos B sin positivizarse los anticuerpos indicaba 2 cosas. La primera, que la linfodepresión no iba a ser permanente, lo cual pues, calmaba un poco la preocupación por una inmunodepresión prolongada, y por otro lado que parece que los linfocitos B cuando se formaban otra vez no eran linfocitos autorreactivos. A esta paciente se la siguió durante 23 meses y en ese tiempo estuvo en remisión tanto de su lupus como de su linfoma y no necesitó tratamiento para ninguna de las 2 cosas. Y este último estudio de lupus se publicó en octubre del 22, que lo publicó este grupo de investigadores alemanes, en el que trataron a 5 pacientes con un lupus refractario, una media edad de 22 años y una media evolución del lupus de 4 años. Se trató también con células CAR-T dirigidas al antígeno CD19 y en estas pues, se vio también que las células T aumentaron, las CAR-T aumentaron en sangre acompañada de la depleción de los linfocitos B y tuvieron una respuesta serológica buena que incluía la negativización de la anti-DNA de doble cadena y una remisión clínica. Además, en estos pacientes también, cuando reaparecieron otra vez los linfocitos B, estos no eran autorreactivos. Esto parece indicar que estas células CAR-T son capaces de resetear los linfocitos B. Por este motivo, dado estas buenas respuestas y la escasez de efectos adversos graves, la FDA ha aprobado la investigación de células CAR-T en nefritis lúpica en un ensayo clínico que empieza ahora, a principios del 23. Y por último quería comentaros, hay un artículo muy interesante que es este que os pongo aquí, que no lo voy a contar entero porque es muy largo, no me quería extender mucho más, pero hay otras líneas de investigación que están abiertas hoy en día y que están también basadas en estas células CAR-T. Esto sería un poco lo que os he contado, ¿no? Todos los que están aprobados y las que he ido contando de lupus, que es la célula T con el receptor del antígeno quimérico dirigido a un antígeno de una célula, pero también se ha probado en enfermedades autoinmunes en las que se conoce el autoanticuerpo que produce la enfermedad, se ha probado a dirigir las células T no contra un antígeno, sino contra un autoanticuerpo presente en una célula B. A estas se les llama ahora CAR-T, células T con receptor de autoanticuerpo quimérico, u otros investigadores las han llamado VAR, de receptor de autoanticuerpo de célula B.
Esto se está probando en enfermedades como el pénfigo vulgaris, que se produce, es una enfermedad de la piel que puede amenazar la vida y que se produce por la creación de autoanticuerpos contra la desmogleína 3. Y entonces lo que se está haciendo es crear células T dirigidas frente al autoanticuerpo contra la desmogleína. Eso ha tenido bastante éxito en ratones y parece que bueno, se está intentando ahora también en personas. Lo mismo con la hemofilia, se han creado células CAR-T dirigidas a los autoanticuerpos contra el factor 8 y también parece que en ratones está yendo bien. Y hay un artículo que he puesto aquí, está un poco tapado, pero es un artículo de un grupo de investigadores chinos que han demostrado que se conseguía una linfodepleción de los linfocitos B cuando de pacientes con artritis reumatoide, cuando se trataba con células T dirigidas a autoanticuerpos contra antígenos citrulinados. Y por último, también se está haciendo mucha investigación para tratar la fibrosis con este tipo de células CAR-T. Se vio que las células cardíacas fibrosadas de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, expresaban una proteína llamada proteína de activación de fibroblastos, que estaba sobreexpresada en estos pacientes en comparación con los pacientes con corazones sanos que no expresaban casi esta proteína. Y entonces se han hecho estudios con ratones en las que el ratón se modifica para que tenga una fibrosis cardíaca y se les administra estas células T contra esta proteína. Posteriormente lo que se ha visto es que en estos ratones la fibrosis disminuye y mejoran la función sistólica como la diastólica. Esto es algo revolucionario porque la fibrosis puede afectar no solo al corazón, sino a todos los órganos prácticamente. Estas son enfermedades que pueden dar la fibrosis, que ya os lo sabéis todas. Y bueno, me parecía especialmente importante porque la fibrosis, esta proteína está sobreexpresada en enfermedades que para nosotros son muy frecuentes porque las vemos y no podemos tratarlas bien, muy difíciles de tratar como la esclerosis sistémica. Pues bueno, esto podría ser un futuro para el tratamiento de la esclerosis sistémica. En resumen, una célula CAR-T es un linfocito T genéticamente modificado para reconocer una célula diana. El principal efecto adverso de esta terapia es el síndrome de liberación de citoquinas y su principal factor limitante, su precio. Hay 6 terapias basadas en CAR-T aprobadas, todas con indicación en cánceres hematológicos. Se han comunicado resultados prometedores en lupus y existen también nuevas líneas de investigación también prometedoras en diferentes enfermedades autoinmunes. Gracias.